En el corazón del altiplano mexicano existe una ciudad que no fue construida solo con piedra, sino con una visión del universo. Teotihuacán no era solamente un asentamiento o ciudad, sino un gran centro ceremonial. Soy Tamara Ponce y esto es Arquiculturarte. Todo comienza en una línea que lo atraviesa todo, la Calzada de los Muertos, la cual mide 2 kilómetros de largo y 40 metros de ancho. No es solo una avenida, sino un eje sagrado desde el que se organiza la ciudad como si fuera un mapa del cosmos, iniciando desde la ciudadela, del cual forma parte el templo de Quetzalcóatl, y culmina en la Plaza de la Luna con la gran pirámide del mismo nombre. Cada paso que se da sobre la Calzada de los Muertos parece acercarte a algo más grande, algo que trasciende lo humano. Teotihuacán está ubicada en el Valle de México, a unos 40 kilómetros al noreste de la actual Ciudad de México. Fundada alrededor del siglo II, alcanzó su máximo esplendor entre los años 200 y 600 después de Cristo. En este momento llegó a albergar aproximadamente 250,000 habitantes, una cifra impresionante para su época. De hecho, fue la ciudad más poblada de Mesoamérica durante siglos y uno de los centros políticos, comerciales y culturales más influyentes del continente. Pero hay algo aún más interesante. Teotihuacán no fue construida por los mexicas. Los mexicas llegaron a Teotihuacán en el siglo XII de la era cristiana y quedaron muy sorprendidos con esta ciudad. Aún hoy los arqueólogos no tienen respuestas exactas sobre esta ciudad. No se conoce la identidad étnica de sus primeros pobladores, pero existe una hipótesis más reciente que apunta a que Teotihuacán fue una urbe cosmopolita, que debe su desarrollo a varios grupos étnicos, como los nahuas, los totonacos y los otomíes, de los cuales tampoco se tiene certeza de quiénes fueron los otomíes. En resumen, no se sabe quién construyó Teotihuacán, ni la lengua que hablaban, ya que tampoco se llamaba Teotihuacán, pues es un término en lengua náhuatl, que era una lengua hablada por los mexicas. Aquí no solo había templos, también existían barrios organizados, conjuntos residenciales, espacios administrativos, una ciudad compleja, pensada y cuidadosamente planificada. Muchos historiadores y arqueólogos han comparado a Teotihuacán con la antigua Roma, y las razones detrás de esta afirmación son realmente fascinantes. Primero, por su escala e influencia, ya que en su apogeo, Teotihuacán no era una simple ciudad ceremonial, era una auténtica megaciudad antigua. Más de 100,000 personas caminaron alguna vez por la Calzada de los Muertos, convirtiendo a Teotihuacán en una de las urbes más poderosas y pobladas del planeta hace más de 2000 años. Al igual que la antigua Roma, no era solo una ciudad, sino un centro de poder que ejercía gran influencia cultural, económica y política en otras regiones de Mesoamérica. Segundo, su planificación urbana. Así como Roma desarrolló una infraestructura compleja con caminos, con acueductos y organización urbana, Teotihuacán tenía una traza perfectamente estructurada, con la Calzada de los Muertos como eje principal y edificaciones monumentales como la Pirámide del Sol. Su trazado también contempló un segundo eje, el cual cruza la ciudad de este a oeste. No es una avenida moderna, no tiene nombre visible, pero está ahí. No era una ciudad improvisada, estaba cuidadosamente diseñada. Y en tercer lugar, su diversidad cultural. Roma era un crisol de pueblos en todo el imperio. Teotihuacán también albergaba barrios de distintas culturas mesoamericanas, lo que la convierte en una especie de ciudad multicultural prehispánica. Y finalmente, su misterio y legado. Mientras que Roma dejó abundantes registros escritos, Teotihuacán no. Lo
que la hace aún más enigmática. Sin embargo, su influencia fue tan fuerte que siglos después, los mexicas la consideraban un lugar sagrado, la ciudad donde nacen los dioses. En resumen, la comparación surge porque tanto Teotihuacán como la antigua Roma fueron megaciudades de su tiempo, centros de poder e influencia que marcaron profundamente la historia de sus respectivas civilizaciones. Como toda gran ciudad, Teotihuacán se caracteriza por sus grandes construcciones. Entre ellas destacan la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, la Ciudadela y el Templo a Quetzalcóatl, los conjuntos habitacionales como Tetitla y Atetelco y el Palacio de Quetzalpapalotl. La imponente Pirámide del Sol es la más grande de la ciudad, con unos 65 metros de altura y una base de aproximadamente 225 metros por lado, domina todo el paisaje. El sitio donde se construyó fue elegido cuidadosamente. No es casualidad su posición ni su orientación. Ella está alineada con los ritmos del universo, como si capturara la energía del tiempo. El Cerro Gordo, ubicado hacia el norte, está alineado con esta pirámide. Y en cuanto a la línea perpendicular, le permite alinearse con el Sol, como por ejemplo la puesta del sol del 13 de agosto. Ese día, el sol baja por la escalinata central de la pirámide y se oculta justo frente a la pirámide del Sol o pirámide de Tlalocuantecutli. Muchos historiadores destacan esta alineación arqueoastronómica con ciclos calendáricos mesoamericanos. Además, está asociado al conteo ritual de 260 días. Otros investigadores lo relacionan con fechas fundacionales importantes en Mesoamérica y con fechas que marcan el cierre de un ciclo, como por ejemplo la caída de Tenochtitlán, que fue un 13 de agosto de 1521 y que marca oficialmente el fin del Imperio Azteca. Es increíble la simbología y la relación que guarda esta alineación, la puesta del sol de cada 13 de agosto con la caída del Imperio Azteca. Pero continuando con la descripción de la pirámide del Sol, debo mencionar que su diseño se caracteriza por tener 5 gradas en las cuales se utilizaron bloques de piedras. Está recubierta con pequeñas piezas de lava petrificada en diversos tonos como el negro, el marrón y tonos rojizos. Esto se repite en todos los edificios de Teotihuacán. Otro edificio importante en Teotihuacán es la Pirámide de la Luna. Al final de la Calzada de los Muertos, su silueta parece fundirse con el Cerro Gordo, como si la arquitectura hubiera sido diseñada para dialogar con la montaña y el cielo. Con sus 43 metros de altura, la Pirámide de la Luna no domina Teotihuacán por tamaño, sino por simbolismo. Tiene menor altura con respecto a la Pirámide del Sol, pero por haber sido edificada sobre un terreno elevado, aparenta tener una altura igual a la de la Pirámide del Sol. Su ubicación elevada y hacia el norte hace que cierre la perspectiva de la ciudad con una presencia monumental. Ella no compite, equilibra. Desde su posición estratégica parece vigilar toda la ciudad. Aquí los rituales no eran simbólicos, eran reales. Sacrificios, ceremonias y conexión con fuerzas invisibles. Este era el punto donde la vida y la muerte dialogaban. De estos sacrificios existen evidencias que vale la pena mencionar, pues fueron halladas durante las excavaciones realizadas por los arqueólogos Rubén Cabrera y Saburo Sugiyama entre los años 1998 y 2004. En este periodo se encontraron 5 enterramientos correspondientes a diferentes fases de construcción de la Pirámide de la Luna, específicamente cuando la misma fue levantada entre los siglos I y VI después de Cristo.
Los sacrificios correspondían a personajes de origen forastero, presumiblemente de cautivos de guerra y de posición social elevada. Durante estas excavaciones se encontraron también animales, pues eran ofrendados junto a los sacrificios humanos. Entre los restos de animales figuran aquellos relacionados con la guerra, como por ejemplo pumas, serpientes de cascabel y aves rapaces. Todo esto es evidencia que reafirma la relevancia de estos rituales que se hacían con el objetivo de mantener el equilibrio cósmico, apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad de la comunidad. Otra de las edificaciones destacadas en Teotihuacán es la ciudadela. Esta podía albergar miles de personas y probablemente fue un centro administrativo y religioso. La ciudadela representaba el poder estatal de Teotihuacán, la cual además resguarda uno de los secretos más impactantes de la ciudad, el templo de Quetzalcóatl, y se localiza al sur del curso del río San Juan. Este templo se caracteriza por sus muros decorados que parecen emerger de otra dimensión. Estas decoraciones están presentes y con un buen grado de conservación en su fachada frontal y ciertos sectores laterales. Aquí el arte, la religión y el poder político se funden, y bajo sus cimientos la evidencia de sacrificios humanos revela el costo de sostener ese orden. La decoración que destaca es, por un lado, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es la cabeza con rasgos serpentinos y una especie de adornos que asemeja plumas alrededor de la cabeza. Simboliza poder, fertilidad, conocimiento y conexión entre el cielo y la tierra. En Teotihuacán su representación es una de las más antiguas y monumentales de toda Mesoamérica. Por otro lado, se observa a una deidad conocida como Tlaloc. Su rostro se reconoce por sus prominentes ojos. Algunos arqueólogos denominan a esta característica como antiojeras. Esta deidad es el dios de la lluvia y de la fertilidad. Otros sostienen que Tlaloc es una deidad ligada al agua, a la guerra y al poder estatal teotihuacano. Lo fascinante es que los arqueólogos todavía debaten su significado exacto. No existe consenso absoluto porque Teotihuacán dejó pocos textos escritos que nos ayuden a entender de forma exacta a Teotihuacán. Pero Teotihuacán no era solo para dioses y élites, también era hogar, por lo que ahora es importante mencionarles a los conjuntos residenciales de Tetitla y Atetelco, que son evidencia de la vida cotidiana, que florecía entre murales llenos de símbolos, colores y significado. En ellos habitaban artesanos, familias, pensadores, comerciantes, agricultores, una sociedad compleja que vivía dentro de un diseño urbano adelantado a su tiempo, vibrante y cosmopolita, donde las calles olían a maíz cocido y a humo ceremonial. En sus mercados se comercializaba la valiosa obsidiana, la piedra volcánica más afilada que muchos metales antiguos. En esa época ya consumían alimentos que todavía sobreviven en la gastronomía mexicana actual. Se comían tamales, se bebía pulque y alimentos a base de cacao. Lo más importante de Tetitla es que fue un complejo residencial de alto nivel, probablemente habitado por élites, sacerdotes o funcionarios importantes. Es famoso por sus murales extraordinariamente conservados, considerados como uno de los mejores de Teotihuacán. Sus pinturas muestran imágenes de jaguares, aves sagradas, sacerdotes, figuras acuáticas y también pinturas de deidades vinculadas a la fertilidad y a la guerra. Las viviendas estaban organizadas alrededor de patios interiores, lo que demuestra una planificación urbana avanzada. Se cree que varias familias compartían grandes conjuntos habitacionales. En cuanto al conjunto residencial de Atetelco, y cuyo nombre puede traducirse como lugar junto al montículo de agua, está relacionado con funciones militares y ceremoniales.
Allí aparecieron murales con guerreros, jaguares, coyotes, águilas, armas y símbolos bélicos. Muchos investigadores creen que Atetelco pudo estar vinculado con órdenes guerreras teotihuacanas. También se encontraron espacios residenciales y patios ceremoniales. Una vez explicado lo anterior, Tetitla demuestra que Teotihuacán no era solo monumental por sus pirámides, sino también por su arquitectura residencial sofisticada, mientras que Atetelco revela el lado militar y político de Teotihuacán, mostrando que la ciudad probablemente tenía una estructura de poder organizada y posiblemente expansionista. Resumiendo, podemos decir que más allá de las grandes pirámides, Teotihuacán escondía barrios enteros llenos de color, dinamismo y simbolismo. En Tetitla sobrevivieron murales que revelan la sofisticación artística de la ciudad, mientras que Atetelco expone un mundo de guerreros, rituales y poder político. Juntos, estos complejos permiten imaginar cómo latía realmente la vida dentro de una de las mayores metrópolis del mundo antiguo. Otra edificación importante es el Palacio de Quetzalpapalotl. Se localiza hacia el suroeste de la Plaza de la Luna. Fue construido entre los años 400 y 600 después de Cristo y está edificado sobre estructuras mucho más antiguas que datan del año 250 al 300 después de Cristo. Los arqueólogos creen que fue la residencia de personajes prominentes como sacerdotes de alto rango y otros miembros de la élite. Posee columnas decoradas con hermosos relieves cargados de simbología. En los muros del palacio también se conservan restos de murales y patios ceremoniales. Hoy, las piedras de Teotihuacán permanecen en silencio, pero hace casi 2000 años este lugar estuvo lleno de vida. Por estas avenidas caminaron artesanos, sacerdotes, comerciantes y niños jugando por sus calles. En sus mercados circuló la obsidiana, en sus templos ardieron ceremonias sagradas y en sus barrios miles de personas construyeron una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo mesoamericano. Sus pirámides no fueron levantadas solo para impresionar, representaban el orden del universo, la conexión entre los dioses, la naturaleza y el ser humano. Cada templo, cada mural y cada trazo urbano hablaban de una civilización que entendía la arquitectura como una forma de explicar el cosmos. Y aunque su origen exacto y su caída todavía siguen envueltos en misterio, Teotihuacán continúa desafiando al tiempo. Porque más que una ciudad perdida, fue una idea monumental, una metrópolis que transformó Mesoamérica y cuyo eco todavía resuena entre las pirámides, la piedra y el viento. Tal vez por eso, siglos después, otros pueblos la llamaron el lugar donde nacen los dioses. Y quizás, al recorrerla hoy, comprendemos por qué. Porque comprender la arquitectura es revelar el alma de las civilizaciones y explorar el arte, la historia y la cultura es seguir las huellas que la humanidad ha dejado a través del tiempo. Soy Tamara Ponce y esto es Arquiculturarte. Dios les bendiga.